Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del punto geométrico en que se encuentren todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes. Pues en este plano tridimensional que todos llamamos Tierra, el planeta azul o el planeta de agua. Y hoy es lunes 18 de agosto, en el cual pues estamos recordando y conmemorando al gran poeta Federico García Lorca, que pues fue, según según algunos de sus biógrafos, a las 4:45 tiempo local del 18 de agosto, en el camino que va de Bismarck a Alfácar, ya en España, su cuerpo, que jamás fue recuperado, lo fusilaron. Ya 89 años hacen que el gigante de la poesía española inició su gira en el astral. Y que pues muchos lo quieren encasillar como socialista, pero al analizar su trayectoria de vida, su obra, su gira internacional en Nueva York, su visita a Argentina, pues no encontramos realmente que Federico García Lorca haya sido socialista. Tal vez, y en último caso, fue un republicano. Y si quieren irse a los sismos allá de la Guerra Fría, pues sería un antifascista que fue asesinado principalmente por envidias de esos mediocres que le rinden tributo al talento de Federico García Lorca. Y es que Federico, pues siendo republicano y que iba de regreso desde mayo de 1936 a España para estar con los suyos, estar con su familia, estar con su patria, defendiendo la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, entonces presidente de México, le ofreció, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asilo político en México. Pero Federico no lo aceptó y con cortesía, con pues humildad, rechazó el ofrecimiento del asilo político con el que salvaría su vida. También Colombia le ofreció asilo político, pero no, él prefirió regresar allá a Granada. Pues según lo que dicen algunos de sus biógrafos, como Luis Bagaria, que recogió en una entrevista para El Sol de Madrid, dijo Federico García Lorca: cinismos, socialismo, comunismo, capitalismo, imperialismo, nada. Él se definió como: yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria, con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo.
canto a España y me siento hasta la médula. Pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política. Por eso es que nosotros sostenemos que Federico García Lorca no era socialista, no era imperialista. Si queremos ubicarlo, forzar una ubicación, sería republicano porque él defendía las libertades como ciudadano del mundo. Y tan es así que algunos analistas han tratado de forzar una falsa identificación de Federico García Lorca con Pablo Neruda, Neftalí, allá en un encuentro que tuvieron en Argentina, allá por 1933, y que también dieron una conferencia en Chile. Pero no podría haber una identificación entre el ciudadano del mundo que está por encima de cualquier frontera política como Federico García Lorca con un comunista que además admiraba a Stalin, Pablo Neruda, que gracias al comunismo él pudo escapar, según contó en su libro Confieso que he vivido, en sus memorias, que logró escapar gracias al Partido Comunista por esas montañas que hacían frontera con Argentina y de ahí se fue a la Unión Soviética. Por eso es que la máxima obra de Neruda, que es reconocida a nivel internacional, es 20 poemas de amor y una canción desesperada, porque es un canto al amor universal, que está por encima de los sismos. Aquí en los 70s es cuando se empieza a tratar de forzar si eres de izquierda o eres de derecha, eres socialista, comunista o eres imperialista. Se da porque desde 1959 Fidel Castro, disfrazándose de socialista, que triunfa con su revolución, una revolución armada que se impone por medio del asesinato en Cuba y esclaviza a los cubanos, y que él mismo, Fidel Castro, dijo en una conferencia con corresponsales extranjeros que no existía la libertad de expresión en el socialismo porque sería tanto como regresar al imperialismo. Bueno, con el triunfo de la revolución, los intelectuales, o que se supone se sentían intelectuales, adoptan una posición en Latinoamérica de socialistas. Pero ¿cuántos de ellos son socialistas? José Emilio Pacheco, por ejemplo, sería cuando mucho un revolucionario de azotea en las zonas burguesas de la Ciudad de México, pidiéndole la lana a papi y mami para que le mantuviera. Alguien que pudiese ser socialista, y se duda, es Octavio Paz, que incluso allá por 34-35 fue a Madrid a un congreso de escritores antifascistas, pero que él marcó perfectamente su distanciamiento con aquellos escritores que por modismo y para brillar o buscar un nombre se autoproclamaron socialistas o comunistas, porque sería tanto como limitar esa libertad de pensamiento que exige observar, analizar el entorno, procesar lo que se está viviendo o se está observando para plasmarlo y proyectarlo
en un escrito de un libre pensador que está por encima de los ismos políticos. Y Octavio Paz estuvo en ese congreso de escritores antifascistas, pero era parte de la delegación mexicana y aunque muchos lo quieren encasillar como socialista, la verdad es que Octavio Paz Lascano simpatiza con la lucha humana contra la injusticia, la esclavitud y el sometimiento. Lamentablemente no coincidió con Federico García Lorca en ningún momento de su vida, pero en sus escritos, que está en El laberinto de la soledad, Octavio Paz muestra y exclama su admiración al gran poeta granadino. El poeta granadino que en Granada buscó refugio en casa de la familia del que se supone era amigo de él, el poeta Luis Rosales, donde se sentía más seguro, ya que dos de sus hermanos de Rosales, en los que confiaba, eran destacados falangistas de Granada, que ese fue dentro de lo que podemos llamar un error de cálculo o de visión de Federico García Lorca, pero él era el ciudadano del mundo lleno de candor y de inocencia. A pesar de ello, bueno, pues se va a refugiar en la Cueva del Lobo y el 16 de agosto de 1936 se presentó allí la Guardia Civil. Se supone que fue alertada la Guardia Civil por Luis Rosales, que nunca pudo ocultar su envidia hacia Federico García Lorca, y lo detienen. Acompañaban a los guardias, según los biógrafos, acompañaban a los guardias Juan Luis Trescastro Medina, Luis García Alexis Fernández y Ramón Ruiz Alonso, exdiputado de la Seda, que había denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Ian Gibson sostiene la hipótesis que Preston da por cierta de que Valdés consultó con Queipo del Llano lo que debía hacer con el detenido, a lo que éste habría respondido: dale café, mucho café. Y es que la envidia, pues tiene tiña. Federico era un genio que desde niño empieza a crecer y a traspasar las fronteras del mundo. Y él era ampliamente reconocido como un gran poeta en Nueva York, en Argentina, en todo el mundo. En México tenía programado venir en 1936, pero esta detención arbitraria de los falangistas, debido a la traición de los que le envidiaban, pues le impidió venir a México. Pues que le den café, mucho café, que en la jerga policíaca militar se entiende como muerte. Según Gibson, se acusaba al poeta de ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Así, es trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Bismarck, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada junto a otros detenidos. Aunque la fecha exacta de la muerte ha sido objeto de una larga polémica, ya que algunos lo establecen el 17 de agosto, otros el 20 o el 19, pero los más cercanos, como Cuffon, un gran amigo francés que investigó mucho sobre Federico García Lorca, lo ubican a las 4:45 de la madrugada del 18 de agosto en 1936, en el camino que va de Bismarck a Alfácar. Su cuerpo, que jamás se recuperó,
permanece enterrado en alguna fosa común anónima en algún lugar de esos parajes, junto con el cadáver de un maestro nacional, Dioscoro Galindo, y los de los banderilleros anarquistas Francisco Caladi y Joaquín Arcolias, ejecutados junto con él, le acompañaron en su paso a la muerte. Juan Luis Tres Castro presumiría después de haber participado personalmente en los asesinatos, recalcando la homosexualidad de Lorca, lo cual pues pone en duda la sexualidad, la tendencia sexual de José Luis Tres Castro. H. G. Wells envió el siguiente despacho a las autoridades militares de Granada. H. G. Wells, presidente Pen Club de Londres, desea con ansiedad noticias de su distinguido colega Federico García Lorca y apreciará grandemente la cortesía de una respuesta. Era el único organismo, la única agrupación que opuso resistencia a nivel mundial y denunció la arbitraria detención del ciudadano del mundo, Federico García Lorca. Él era miembro de este Pen Club. Ahí en la gráfica que tenemos de fondo está Federico García Lorca, precisamente con H. G. Wells, allá en Buenos Aires, Argentina. Y la respuesta que recibió al día siguiente fue: coronel y gobernador de Granada, a H. G. Wells. Ignoro lugar. Hállase don Federico García Lorca. Firmado Coronel Espinosa. Que se ve que los socialistas, dictadores, ya sean de cualquier doctrina, ya sea una lituana extranjera que explota y somete a los mexicanos, como un Fidel Castro que engaña a la población, como Francisco Franco y sus huestes, o Adolfo Hitler, que se decían socialistas, o Stalin, que secuestran a la pobreza, a la sociedad, para imponer y satisfacer su ambición económica de saqueo y esclavitud de la población. El 23 de abril del 2015 se hizo público un informe policial fechado el 9 de julio de 1965, basado en una investigación realizada ese mismo año que corroboraba la ejecución de Lorca por las autoridades franquistas. En el informe se le acusaba de socialista, amigo de Fernando de los Ríos y masón perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero y le atribuía prácticas de homosexualismo y aberración. Este informe seguramente pues desconoce los principios básicos de la escuela iniciática masónica. Pero bueno, también afirma ese informe que fue condenado a muerte tras de haber confesado, pues a base de tortura, hasta hubiera confesado que él acompañó a Hernán Cortés para quemarle los pies a Cuauhtémoc y así pedirle perdón al nieto de español, que ahora su mujer ya está pidiendo asilo en España. Y el informe pues no precisa qué fue lo que confesó. El informe fue redactado por la Tercera Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de la Policía de Granada, a petición de la hispanista francesa Marcel Auclar. Y bueno, pues eso es en el 2015, cuando ya el franquismo, Francisco Franco incluso, ya estaba dando cuentas al creador. Nosotros, en lo personal, conocimos a Federico García Lorca allá por 1977, 1978, en mi estancia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde, por cierto, tuve a uno de los hombres que más me enseñó en periodismo, el acapulqueño Gabriel Ramírez Ortiz, que en paz descanse.
Y bueno, pues ahí trabajábamos en el periódico El Diario, de don Ruperto Villarreal, que pues él simplemente buscaba el negocio y el poder. Y con Gabriel y un grupo de 5 periodistas, Juanito Barrera, Jesús Chuy Valdés, el maestro Aviña, 2 grandes fotógrafos, Timoshenko de León, Guanajuato, y Montoya, no recuerdo de dónde era, que era más jovencito, pues empezamos a recuperar la credibilidad del diario que don Ruperto, por su ambición política de ser candidato del PRI, pues echó al borde todo el trabajo periodístico allá en 1977, y que fue la primera concertación que le dan el triunfo al PAR. Pues estábamos nosotros ahí, y a un lado del periódico El Diario estaba el motel Don Antonio. Este motel Don Antonio, que es a donde íbamos a descansar un rato después de escribir toda la jornada del día, nos reuníamos ahí, y la peculiaridad de este bar es que había un cantante en silla de ruedas porque le habían cortado las piernas, que tuvo cáncer y etcétera, una serie de problemas físicos, y que vivía de cantar con la guitarra y con su esposa. En alguna ocasión empezó él sabía que a mí me gustaba la poesía, me publicaban un poema cada semana en las secciones sociales del diario de Nuevo Laredo, y empezaba con su guitarra tipo, tipo español, tan como gitano, música gitana, y empezaba el indio, así le decíamos, no recuerdo su nombre, y su esposa, que siempre estuvo ahí con él. Y yo, que me la llevé al río, pensando que era mozuela, sin saber que tenía marido. Y siguió y siguió y siguió con la canción. Y nosotros, salud y salud y salud. Días después, caminando por la calle de Nuevo Laredo, creo que era la Avenida Guerrero, pasó una camioneta con el radio a todo volumen, allá en 1978, y empieza una voz profunda y romántica a declamar esas primeras líneas. Era ni más ni menos que Sandro de América. Así, entre el indio y Sandro, fuimos a conocer la canción Naila. Naila, que muchos le atribuyen a medio mundo. Pero que estuve tratando de buscar la letra, ya la tenía yo, y le voy a dar lectura a la letra de esta canción, que se llama Naila o Nailea. Y yo, que me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Era una noche de Santiago, y casi por compromiso se encendieron las farolas y se apagaron los grillos. La luz del entendimiento me hace ser más comedido, y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me dijo con ternura que me amaba con locura,
Yo le pregunté por qué lloraba y ella me contestó así: ya mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti, ya me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me abandonas. Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera puesto a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni acostarte, ni acosarte a maldiciones, ni apedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones. ¿Que te has casado? Buena suerte. Vive 100 años contenta y que a la hora de tu muerte Dios ni te lo tome a cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor, mas como tu novio es rico, te vendo de esta profecía. Allá por la madrugada soñarás que fuiste mía y recordarás la tarde que mi boca te besó. Y despertarás llorando y te llamarás cobarde, cobarde como te lo digo yo, porque aquel no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, ha sido quien más te ha querido y con eso tengo bastante y no le pido yo al cielo que te mande más castigo, que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo. Naila, di por qué me abandonas. Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otro sendero. Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón. Y así esta canción, pues los que la oímos en la versión de Sandro, pues creíamos que era de Sandro de América, que en los 70 pues tuvo algunos grandes éxitos como El Amante o Te Amo, como Yo Te Amo, y que al final de cuentas quedó con el nombre de Te Amo. Posteriormente, en la Ciudad de México, cuando regresamos a la revista Proceso y que nos invitaron a tomar unos tragos en los lugares de ese lugar, recordemos que Sandro se llamó Roberto Sánchez Ocampo, nació en Buenos Aires el 19 de agosto de 1945 y partió a su gira astral a Guaymallén el 4 de enero del 2010. Conocido artísticamente como Sandro, fue un cantante y actor argentino. Como intérprete se destacó en los géneros de canción melódica, rock and roll, balada romántica y pop. Y bueno, pues ahí en Los Antros encontramos a ritmo de la Sonora, creo que era la Matancera, otra vez Naila. Y cómo lloraban los que estaban bailando con las mujeres malas que eran muy buenas. Y empezamos a buscar y no encontramos, hasta que por fin vemos que en los 90 hay quien le atribuye al grupo Bronco el haber compuesto la canción y haberla hecho famosa. Así que cada uno de los intérpretes, incluyendo la folclorista oaxaqueña, eh, se me olvidó el nombre ahorita, que es una excelente mujer, bueno, también le atribuyen la canción de Naila, algunos ya la ponen como Naila con Y, otros como Nailea, pero
pues la verdad tiene siempre su sustento y no puede faltar. Y esta versión de Naila es obra del oaxaqueño Jesús Irigoyen Rasgado, también conocido como Chuy o Chuy Rasgado, que nació el 7 de enero de 1907 en Asunción, Ixtaltepec, Oaxaca, México, y partió el 28 de septiembre de 1948 en San Pedro Totomachapán, Oaxaca. Fue un músico, timbalero y cantante mexicano. En su repertorio compuso boleros. Son cerca de 400 canciones. Una bestialidad, algo así como José Alfredo Jiménez, también prolífico. Boleros y sones, dirigió diversas bandas de música y orquestas en distintas regiones del estado de Oaxaca, Veracruz, Ignacio de la Llave y Chiapas. Su canción más conocida se titula Naila, un bolero de corte romántico que hasta la fecha tiene gran popularidad y que pues tratan de olvidar al autor. Esta canción de Naila se supone que la compuso a los 15 años. Recordemos que al cumplir 12 años, el oaxaqueño ingresó en la banda de música local, donde ejecutó sus primeros instrumentos, que fueron la tambora y los platillos. Fue en ese momento cuando decidió que se dedicaría de lleno a la música. Su primera composición fue Naila, la cual se difundió rápidamente en la región del Istmo de Tehuantepec, afirmándose como la canción de la época. Al escuchar esta pieza, acudieron a él diversos directores de orquesta para comprar sus piezas. Posteriormente emprendió varias giras por diversos pueblos. Esta de Naila, tenemos por acá otro aporte. Se dice que a los 15 años, el oaxaqueño Jesús Irigoyen Rasgado, que no se olvide, Jesús Irigoyen Rasgado, que es de Oaxaca. Bueno, pues se dice que a los 15 años, pensando en su madre, en la mujer amada y por las vicisitudes de la juventud en sus innumerables aventuras amorosas, escribió la letra y música de su primera canción, nacida del corazón para aquella mujer que le embriagó de besos, Naila, sobre la cual se han creado mitos como el hecho de que no la compuso o que estaba dedicada a una señora mayor que él, pero indudablemente ha sido la más conocida desde 1922 en que se presentó al mundo. Y esto nos lleva entonces a ver que la primera estrofa bueno, los primeros versos son exactamente parte de La casada infiel del gran poeta Federico García Lorca. Y pues se la voy a ver. Hola, este es el canal de Poemas del Alma. Soy Tesnehuen y hoy traigo un poema del romancero gitano de Federico García Lorca. Se titula La casada infiel. No te olvides de suscribirte al canal, de dejarnos un comentario y de disfrutar del resto de los poemas. Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido.
Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces rendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espaldas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande, de raso, pajizo, y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Fue así como conocimos a Federico García Lorca y volvimos a cruzar nuestros senderos en el 2019 cuando convocaron unas agrupaciones poéticas a una participación en homenaje o tributo a Federico García Lorca. Y pues quise participar obviamente, y la forma en que se podía participar era por medio de 2 portales. Y el portal que se me hizo más atractivo o me llamó más la atención fue el Club de los Retos de Dácil. Esto que coordina en Islas Canarias Maite Lacabé. Y fue así como empezamos a colaborar también en el portal para rendirle tributo a Federico García Lorca, que nació en 1898 y perteneció a la generación del 27. Pero tenemos aquí otro de sus poemas que son pues muy famosos. Romance sonámbulo. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en el mar la amarga.
Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme, hasta las verdes barandas de la luna, por donde retumba el agua. Y bueno, pues, sigue el poema. Ya saben los dos compadres, ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolitos de hojalata, 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, un carámbano de luna la sostiene sobre el agua, la noche supuso íntima como una pequeña plaza, guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban, verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Uno de los poemas con profundo sabor del dolor y de la muerte que ve un republicano, un español, cómo acaban con su casa. Y que 89 años de su muerte, los mexicanos estamos viendo con ese mismo dolor cómo acaban con nuestra casa. Federico García Lorca, presente, siempre vigente, el ciudadano del mundo, el poeta universal. Con mi tributo también a Maite Lacabé, que ojalá y te repongas porque está mal de salud. Bueno, pues esto es todo lo que tenía por compartir en este día de conmemoración de la esperanza, el verde que te quiero verde, porque con el rojo de la sangre Federico García Lorca alcanzó la inmortalidad. Y hasta la próxima, si nos dejan, y si no, también. La vida es una chiapanecada de Arcano Radio, otra forma de escuchar para ver el mundo. En algún lugar del Cañón de Sumidero, la revista de Arcano Radio. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el mundo.